Bien, analicemos esto paso a paso. En nuestro análisis a fondo de hoy tenemos una misión bastante peculiar, porque vamos a hablar de algo que, bueno, está en todas partes: el agua. Así es. Y parece lo más simple del mundo, ¿verdad? Un vaso de agua, un poco de hielo. Exacto, nacemos en ella, ya sea en el líquido amniótico de los mamíferos, o dentro de los huevos de las aves, o simplemente en la inmensidad de los océanos. Y a nivel microscópico es donde las células y bacterias nacen y se multiplican. O sea, es la matriz de la vida. Totalmente. Pero la cosa es que los documentos y las investigaciones científicas que revisamos hoy revelan algo que la mayoría de nosotros ignora por completo. El agua es, de hecho, el líquido más rebelde y misterioso del universo. Sí, esa es la palabra, rebelde. Y de eso va nuestra inversión de hoy. Para quienes nos escuchan y buscan entender el mundo, vamos a desentrañar cómo las anomalías del agua no solo hacen posible que estemos vivos hoy, sino que, y esto es una locura, recientes descubrimientos muestran que el agua en realidad consiste en dos líquidos distintos operando al mismo tiempo. Exacto. Es que la comunidad científica ha estado literalmente en guerra durante décadas tratando de explicar esto, porque el agua simplemente ignora las reglas de la física, ignora cómo debería comportarse un líquido normal. Bueno, antes de meternos en esos descubrimientos revolucionarios que parecen de ciencia ficción, creo que es imperativo establecer exactamente cómo el agua rompe esas reglas. O sea, si la comparamos con el aceite o el alcohol, ¿qué la hace tan diferente? Pues empecemos por la anomalía más famosa, la densidad inversa. Si tú agarras, digamos, alcohol y lo congelas con nitrógeno líquido, los trozos sólidos que se forman se van directo al fondo, se hunden. Claro, porque al congelarse, la materia normalmente se contrae y se vuelve más densa, más pesada. Ajá, esa es la física básica. Pero el hielo no hace eso. El hielo flota en el agua. Y menos mal que lo hace, porque si el hielo se hundiera, los fondos de todos los océanos se congelarían por completo, impidiendo cualquier desarrollo de vida en la Tierra. ¡Guau! O sea, ese pequeño detalle caprichoso del agua salvó a la biología entera. Pero luego está este misterio de los 4 grados Celsius, ¿no? Que es igual de extraño. Totalmente. A los 4 grados, el agua alcanza su punto de máxima densidad, su estado más pesado, por así decirlo. La lógica diría que si sigues enfriándola de 4 grados hacia 0 grados, debería seguir contrayéndose. Pero hace lo contrario. Exacto. Se expande. Y esa expansión permite algo vital, la circulación oceánica. El agua fría y ligera sube a la superficie, llevando nutrientes desde la oscuridad del fondo hacia arriba. Es como un niño caprichoso que simplemente se niega a comportarse como el resto de los líquidos. Y ni hablemos de su altísima capacidad calorífica. Sí, funciona como una batería térmica gigante. Exacto. Gracias a eso, la corriente del Golfo puede almacenar tanto calor solar que mantiene a Europa con un clima habitable. Y luego está la tensión superficial. O sea, la tensión del agua es tan alta que, bueno, ciertas arañas pueden literalmente caminar sobre ella. Sí, caminan sobre el estanque hasta que, digamos, cae una gota de jabón. El jabón rompe esa tensión y la araña se hunde al instante. Y esa misma fuerza capilar es la que usan las plantas para chupar agua desde las raíces hasta las hojas más altas para hacer fotosíntesis. Pero aquí te tengo una pregunta, porque leyendo las fuentes me quedé pensando. Si la tensión superficial es tan fuerte, tan absurda en comparación con otros fluidos, ¿por qué el agua no forma simplemente una coraza rígida? O sea, ¿por qué no es un bloque sólido a temperatura ambiente? Lo fascinante de esto es que el secreto está en su estructura química básica, el famoso H2O. O sea, no es una fuerza estática, sino que depende de los enlaces de hidrógeno. Los enlaces entre las moléculas. Ajá. El átomo de oxígeno tiene una carga negativa y atrae fuertemente a los átomos de hidrógeno positivos de las moléculas vecinas. Es un magnetismo constante. Si no existieran esos enlaces específicos, el agua herviría a temperaturas bajísimas. O sea, a temperatura ambiente la Tierra estaría rodeada solo de vapor letal. Exacto, no habría vida posible entre los 0 y 100 grados. Esos enlaces mantienen al agua unida, pero flexible. Bien, entonces ya vimos que térmicamente el agua hace lo que quiere. Pero me gustaría que bajemos la discusión al nivel molecular.
a fenómenos físicos que vemos todos los días, como los copos de nieve o el hielo resbaladizo. Ah, los copos de nieve son un ejemplo perfecto. Todos tienen 6 brazos por la simetría sextuple de su cristal molecular, pero cada uno es único porque su forma final, ya sean placas o varillas, depende del viaje exacto de temperatura y humedad que haya experimentado al caer. ¡Qué locura! Pero espera, y yendo al tema del hielo, siempre nos han dicho que el hielo resbala porque la fricción de un patín lo derrite, ¿verdad? El derretimiento por presión térmica. Pues no, y ese es uno de los grandes mitos. Los documentos citan un experimento súper elegante de la familia Bond, dos hermanos, que usaron una bola de acero y sensores muy delicados para medir esto, y descartaron la presión. ¿En serio? Entonces, si no es agua derretida, ¿qué es lo que nos hace resbalar? Descubrieron que en la superficie misma del hielo hay 2 tipos de moléculas. Unas están súper estables porque tienen 3 enlaces, pero sobre ellas hay moléculas tambaleantes que solo tienen 2 enlaces. Ah, claro. Me encantó la analogía visual que plantean las fuentes aquí. Es como, imagina que entras a un bar y te sientas en un taburete. Si tiene 3 patas, pues está súper estable, no te mueves. Exacto, esa es la capa inferior. Caes. Las moléculas de 2 enlaces están ahí rodando libremente por la superficie del hielo, como si fueran millones de canicas invisibles. Así que lubricas el patín con canicas, moleculares, no con agua. Y si ese nivel molecular te parece extraño en la Tierra, si lo llevamos al espacio extremo es alucinante. En planetas como Neptuno y Urano, bajo presiones de millones de bares y un calor infernal, el agua no se evapora, se vuelve agua superiónica. Espera, ¿leí eso en las fuentes? Sí, un cristal negro. Sí, un cristal negro, y deja de actuar como agua para actuar como un metal. Conduce muchísima electricidad y es lo que genera esos campos magnéticos enormes en esos planetas. ¡Wow! De canicas invisibles en una pista de patinaje a mares eléctricos negros en Neptuno. Es increíble. Pero bueno, toda esta dualidad en la superficie del hielo es solo el preludio de algo mucho más grande, ¿no? Para explicar las anomalías del agua líquida normal, la ciencia tuvo que proponer algo que sonaba a completa locura hace apenas unos 30 años. Totalmente. Estamos hablando de simulaciones hechas en los años 90 en Boston por los físicos Francesco Shortino, H. Eugene Stanley y Peter Poole. Usaron supercomputadoras de la época para simular 10.000 moléculas de agua. Supercomputadoras que, para quienes nos escuchan, hay que aclarar que tenían el poder de procesamiento de un teléfono barato de hoy en día. Ajá, pero les bastó para el gran descubrimiento. Notaron que en líquidos normales, cada átomo está rodeado de unos 12 átomos, súper empaquetados. Pero en el agua, cada molécula está rodeada solo por 4. Ok, solo 4. Sí, y además descubrieron que los enlaces de hidrógeno compiten todo el tiempo para formar 2 estructuras locales totalmente diferentes. Una es de baja densidad, que ocupa mucho espacio, y la otra es de alta densidad, que es muy apretada. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las fuentes plantean una analogía brillante del restaurante de baile para entender cómo conviven. Ah, me encanta esa analogía. Sí, la estructura de baja energía es como un grupo de personas sentadas civilizadamente en sus mesas. Todo está ordenado, no se mueven mucho, pero las mesas ocupan muchísimo espacio en el salón. Es espacioso. Exacto. Y la estructura de alta densidad es como la pista de baile abarrotada. Hay mucha entropía, se mueven de forma caótica, pero físicamente están apretujados, empacados en un pedacito del salón. Y ese balance es clave. Por ejemplo, a 100 grados Celsius, cuando el agua hierve, hay tanta energía que todo el líquido es básicamente una enorme pista de baile roja y de movimiento rápido. Todo es alta densidad. O sea, puras moléculas apretadas y caóticas. Ajá. Y al enfriarse, como cualquier líquido normal, el volumen disminuye. Pero cuando llegas a unos 50 grados Celsius, empiezan a aparecer los rebeldes. Empiezan a formarse esas mesas ordenadas de baja densidad. Y cuando bajamos exactamente a los 4 grados Celsius. Ahí alcanzan un equilibrio perfecto. La mezcla entre pista de baile y mesas hace que la densidad sea la máxima. Pero si sigues bajando la temperatura hacia los 0 grados, la estructura espaciosa, las mesas, toman el control total del salón, y por eso el agua se expande justo antes de congelarse. Básicamente, el agua que bebemos todos los días
Son dos líquidos distintos peleando constantemente. Ahora, entiendo que hacer un modelo en una computadora de los años 90 es una cosa, pero probar experimentalmente que el agua común son dos líquidos fluctuando en fracciones de segundo, eso requería tecnología que ni siquiera existía, ¿no? Es casi un thriller científico. Es que el problema principal era la velocidad. Las moléculas de agua cambian de una posición a otra, de mesa a pista de baile, digamos, en menos de una billonésima de segundo. No hay cámara en el mundo que capte eso. Ni siquiera los microscopios más avanzados. ¿Nada? Así que el físico Anders Nilsson fue a la Universidad de Stanford a usar el láser de rayos X ultrarrápidos, el LCLS. O sea, es un acelerador de partículas de 3 kilómetros de largo. La idea era enfriar microgotas ultrapuras a menos 45 grados y tomarles una foto instantánea con rayos X. Pero fracasaron al principio, ¿verdad? Solo veían una fase líquida continua. Y aquí te pregunto, ¿qué haces cuando la máquina más avanzada del mundo te dice en tu cara que tu teoría está equivocada? Pues cambias la estrategia y te vas al extremo. En lugar de buscar los líquidos moviéndose, decidieron atraparlos. Le aplicaron 2000 bares de presión a menos 200 grados Celsius a la muestra de agua. ¿Para qué tanta presión? Para colapsar el cristal de hielo y formar lo que llaman hielo amorfo. Es un estado súper raro, vítreo, como vidrio, donde no hay flujo continuo. El plan era calentarlo de golpe y atrapar la transición en el pequeñísimo instante en que la presión bajara a una atmósfera normal. Claro, porque como hay una diferencia de densidad del 20 al 25% entre la fase compacta y la espaciosa, querían ver un efecto palomita de maíz, que el hielo amorfo estallara al dilatarse. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general de los dos líquidos. A nivel atómico, en ese instante hay una batalla campal. Pequeñas multitudes de ciudadanos de alta densidad intentando sofocar a estos rebeldes de baja densidad que quieren expandirse. Y científicamente, lo que importa es ver quién domina en las fronteras de esa batalla. Pero, para ejecutar este experimento súper delicado con el hielo amorfo, tuvieron que llevar esas muestras ultra congeladas literalmente al otro lado del mundo, ¿cierto? ¿Hasta Corea del Sur? Así es, hasta un nuevo y potentísimo láser en Pohang. Usaron muestras de hielo súper finas, de menos de 1 milímetro de grosor, enfriadas a menos 200 grados. Les dispararon un láser infrarrojo para calentarlas y enseguida tomaron instantáneas con rayos X. Y la cronología del éxito es de película. A los 10 nanosegundos del disparo térmico, los sensores muestran una sola curva brillante, o sea, un solo líquido. Ajá, nada raro todavía. Pero a los 100 nanosegundos... Comienza a aparecer un segundo anillo en el detector. Exacto. Y a los 3000 nanosegundos, que sigue siendo una fracción de tiempo absurdamente corta, el segundo anillo brilla intensamente. Esa fue la evidencia visual, física e irrefutable de que existen dos líquidos compitiendo en el agua. ¡Wow! Y me imagino que tuvieron que repetir esto para que les creyeran. 100 veces. Tuvieron que repetir ese disparo unas 100 veces en 3 viajes distintos durante 18 meses solo para sortear las feroces críticas. Recuerda que esto era la famosa guerra del agua superenfriada. Y finalmente, en noviembre de 2020, publicaron en la prestigiosa revista Science y lo celebraron brindando con champán en Estocolmo. ¡Qué triunfo tan monumental! Ahora, ya sabemos que el agua es súper extraña. Sabemos que son dos líquidos competidores dentro de uno solo. Pero para quienes nos escuchan, ¿por qué importa esto? O sea, ¿por qué es tan crucial? Porque, según el documento, la respuesta nos lleva directamente de la física cuántica a la biología celular. Importa por la sensibilidad eléctrica del agua. Y esto es alucinante. Hay un experimento del siglo XIX súper curioso, el puente de agua. Aplicas más de 10.000 voltios entre dos vasos de agua pura y se crea una estructura levitando entre los vasos. Sí, como una cuerda de agua sostenida en el aire. Exacto, formada por dos vórtices opuestos. Y eso demuestra cómo el agua reacciona radicalmente a la carga eléctrica. Pero el avance moderno lo logró Sylvie Roque en Suiza. Descubrió que si introduces una sola molécula de sal en agua pura, esa pequeña carga eléctrica cambia instantáneamente la orientación relativa de 5 millones de moléculas de agua a su alrededor. ¿Una sola molécula de sal
cambia 5 millones. Sí. Y si usas un polielectrolito cargado, una sola de esas moléculas gigantes altera a 55 millones de moléculas de agua. Entonces, ¿qué significa todo esto, en realidad? Espera, si un solo cambio minúsculo afecta a miles de millones de moléculas de manera instantánea, ¿estamos diciendo que el agua actúa como una especie de red Wi-Fi dentro de nuestro cuerpo celular? Esto plantea una pregunta importantísima. Históricamente, siempre hemos visto al ADN o a las proteínas como los jefes absolutos de la célula, dictando todo. Pero esta hipótesis final nos dice que el agua podría ser en realidad la matriz, la red de computadoras de la naturaleza. ¿Cómo así? ¿Como ceros y unos? Exactamente. Los dos líquidos, la alta densidad y la baja densidad, podrían funcionar literalmente como el código binario, los ceros y unos de la informática. Si ocurre un pequeño estímulo eléctrico o químico en un extremo de la célula, la red inmensa de fluctuaciones del agua lo comunica al otro extremo en picosegundos o nanosegundos. O sea, mucho antes de que cualquier proteína tenga tiempo siquiera de moverse. El agua es el hardware computacional de la vida misma. Totalmente. Prepara el entorno y transmite la información a la velocidad de la luz cuántica dentro de nosotros. Quedé verdaderamente sorprendido con todo esto. Para hacer una recapitulación súper rápida para nuestra audiencia, comenzamos viendo algo tan simple como el hielo flotar en nuestro vaso. De ahí descubrimos estas canicas invisibles de dos enlaces que hacen resbaladizo el hielo. Viajamos a mares negros metálicos y eléctricos en planetas como Neptuno. Desenterramos una batalla épica para poder fotografiar dos líquidos escondidos dentro de una gota de agua en nanosegundos. Así es, para terminar contemplando que el agua en realidad funciona como una red celular Wi-Fi hiperveloz en nuestra biología. Pero quiero despedirme dejando una última idea revolucionaria para que la audiencia reflexione por su cuenta. Adelante. Si hoy sabemos que el agua actúa como esta red de comunicación superveloz dentro de nuestras células microscópicas, donde una sola carga eléctrica reordena miles de millones de moléculas al instante, ¿qué tipo de información a escala masiva o qué memorias ambientales podrían estar transmitiéndose ahora mismo, en este preciso segundo, a través de la inmensa red conectada de nuestros océanos y ríos a nivel planetario? Tal vez hay una comunicación inmensa ocurriendo allí, sin que siquiera tengamos la tecnología para descifrarlo, un enigma inmenso escondido a plena vista.